A todos los que nos estén visualizando el día de hoy, tengan muy buenos días, tardes o noches. Somos el grupo número 8 por parte del curso de Físico-Química y el día de hoy les vamos a hacer una pequeña exposición sobre el ciclo de Rankine para la obtención de energía eléctrica. Estamos a cargo del docente Cosaca Portal y nosotros somos Atero López, Cosa Valente Pastor, Canales Pulido, Roncal Soto, Ruiz Pérez y Salvador Caguana. Y para comenzar, tenemos la introducción. Como se los había explicado en la presentación, nuestra exposición va a abordar el ciclo del Rankine, el cual es esencial en centrales térmicas modernas para convertir energía térmica en trabajo mecánico y al mismo tiempo generar electricidad. Este ciclo utiliza en base fluidos de trabajo, el cual es principalmente el agua, la cual se vaporiza, se expande en una turbina para producir movimiento y luego se condensa para reiniciar el proceso una y otra vez. Su importancia radica en su eficiencia y su capacidad de aprovechar diversas fuentes de calor, desde combustibles fósiles hasta la misma energía solar, principalmente propuesta por William Rankine en el siglo XIX. Con el tiempo, su aplicación industrial se consolidó con las centrales de carbón, evolucionando hasta ser la base de la generación eléctrica a gran escala. Para esta exposición nos planteamos 4 objetivos en total, uno general y 3 específicos. Nuestro objetivo general es analizar el ciclo de Rankine y sus aplicaciones en la generación de energía eléctrica, considerando tanto el ciclo convencional como el ciclo de Rankine orgánico. Y para nuestros objetivos específicos tenemos que el primero es explicar los componentes y procesos básicos que conforman el ciclo de Rankine y cómo estos contribuyen a la generación de energía eléctrica. Como segundo, describir cómo se utiliza el ciclo de Rankine en plantas termoeléctricas, especialmente cuando se usan combustibles fósiles, y considerar los efectos ambientales de este proceso. Y como tercera, examinar cómo el ciclo de Rankine orgánico permite aprovechar el calor residual en ciertas industrias para producir energía de manera más eficiente. Y ahora continuamos con la problemática de nuestra exposición. Como ya había explicado anteriormente, el ciclo de Rankine convencional es ampliamente utilizado en plantas termoeléctricas para la generación de energía, empleando agua como un fluido de trabajo y altas temperaturas generadas por combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural principalmente. Sin embargo, este proceso provoca grandes problemas ambientales, como la emisión de gases de efecto invernadero, CO2, que contribuyen al cambio climático, además de otros contaminantes como óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre, responsables de la contaminación del aire, la lluvia ácida y efectos adversos en la salud y los ecosistemas. Como alternativa, planteamos principalmente el ciclo de Rankine orgánico, el cual utiliza fluidos de menor punto de ebullición, lo que permite aprovechar fuentes de calor de menor temperatura como la biomasa, la energía geotérmica y el calor residual, cosa que va a ser explicada por mis compañeros en las siguientes diapositivas. ¿Qué es el ciclo de Rankine? Bueno, el ciclo de Rankine es un proceso termodinámico en el cual consta de un conjunto de procesos que estructuran una planta de generación de energía eléctrica a base de vapor, en el que para poder calcular la eficiencia térmica del ciclo se va a necesitar realizar balances de energía y materia en cada elemento del proceso. En las plantas eléctricas, en la actualidad, el ciclo usa como fluido de trabajo primordialmente agua, debido a su versatilidad, bajo costo y bajo nivel de polución. En el ciclo de Rankine se entienden 4 componentes primordiales que operan en secuencia para cumplir con el ciclo eficientemente, los cuales son la bomba, la caldera, la turbina y un condensador. La bomba es el componente del ciclo que va a permitir que el fluido de trabajo en estado líquido llegue a un punto de evaporarse para comprimirse y llegar a una presión mayor o igual a la caldera. Por su parte, la caldera es el componente que tiene como objetivo llevar el agua líquida a un estado de elevada energía interna, como el de un vapor sobrecalentado. Por su parte, la turbina es el componente del ciclo que tiene como función el de producir la energía eléctrica gracias a un generador eléctrico que tiene en su eje principal. Por su lado, el condensador es el componente en el cual la mezcla de líquido-vapor producida por la turbina se lleva a un estado de líquido saturado. Para realizar este proceso se va a ceder energía a un refrigerante. Los procesos termodinámicos que conforman el ciclo de Rankine se dividen en 4. El proceso desde 1 a 2 consiste en la compresión en la bomba. El proceso de 2 a 3 consiste en el calentamiento en la caldera. El proceso de 3 a 4
es la expansión en la turbina. Y finalmente el proceso de 4 a 1, cerrando el ciclo, es la condensación en el condensador. En la siguiente gráfica, temperatura versus entropía, podemos observar de mejor manera los 4 procesos que componen el ciclo de Rankine. En el proceso de 1 a 2, el agua en estado líquido, que viene a ser un líquido saturado, es comprimido mediante un proceso isoentrópico. Esto quiere decir que no existen cambios en la entropía dentro de la bomba centrífuga. Esto incrementa su presión y temperatura ligeramente. De esta manera se prepara para ingresar a la caldera. Este proceso requiere de un trabajo que se puede calcular como trabajo de entrada es igual a entalpía en el punto 2 menos entalpía en el punto 1. El proceso de 2 a 3, que es el calentamiento en la caldera, el líquido presurizado ingresa a la caldera, donde es calentado a presión constante hasta convertirse en vapor. En este proceso se ingresa un calor que viene a ser representado como Q de entrada es igual a la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 2. De esta manera se genera un vapor que puede ser saturado o sobrecalentado, alcanzando las condiciones necesarias para poder entrar en la turbina. En el siguiente proceso, de 3 a 4, el cual consiste en la expansión en la turbina, el vapor se expande de manera isoentrópica, disminuyendo su presión y temperatura mientras produce trabajo mecánico, que es convertido en electricidad mediante un generador. Este trabajo se calcula como trabajo de salida es igual a la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 4. Y por último tenemos la condensación en el condensador. En este caso, el vapor que sale de la turbina se enfría y condensa a presión constante mediante un proceso isobárico, transformándose nuevamente en líquido saturado. El calor rechazado al medio ambiente se calcula como el calor de salida es igual a la entalpía en el punto 4 menos la entalpía en el punto 1. De esta manera, el líquido regresa a la bomba para reiniciar el ciclo. Las mejoras en el ciclo de Rankine. Según Hernández, en el año 2017, señaló que las centrales eléctricas producen la mayor parte de energía mundial y aun con pequeños incrementos en la eficiencia térmica, se pueden lograr importantes ahorros de combustible. Las modificaciones clave en estos sistemas consisten en incrementar la temperatura promedio a la que se transfiere el calor al fluido de trabajo en la caldera o reducir la temperatura promedio a la que se rechaza el calor en el condensador. Existen tres métodos principales. En esta imagen podemos observar tres diagramas de temperatura y entropía de cada método ya mencionado. El primer método era la reducción de la presión en el condensador, la segunda era el sobrecalentamiento del vapor y la tercera era el incremento de la presión en la caldera. El primer método va a tratar de que al operar el condensador a una presión más baja, disminuye la temperatura de saturación del vapor, lo que reduce el calor rechazado y aumenta la eficiencia térmica. Su ventaja es que incrementa el área del ciclo en el diagrama temperatura y entropía, reflejando un mayor trabajo neto. Su desventaja es que reduce la calidad del vapor, incrementando la humedad, lo que puede dañar a los alaves de las turbinas. Además, si la presión es demasiado baja, la transferencia de calor puede volverse ineficaz debido a la diferencia insuficiente entre la temperatura del vapor y el agua de enfriamiento. El segundo método, que es el sobrecalentamiento del vapor, va a tratar de que al elevar la temperatura del vapor a la salida de la caldera, mejore la eficiencia al incrementar la calidad del vapor y el área del ciclo en el diagrama temperatura y entropía. Su ventaja es que aumenta la temperatura promedio a la transferencia de calor sin necesidad de incrementar la presión de operación. Su desventaja es que al superar los 620 grados Celsius genera problemas metalúrgicos en los alaves de las turbinas, comprometiendo su durabilidad. El tercer método, que es el incremento de la presión de la caldera, va a tratar de que al elevar la presión de operación incremente la temperatura de ebullición, mejorando la eficiencia térmica. Su ventaja es que aumenta el trabajo neto.
Su desventaja es que incrementa la proporción de líquido en la salida de la turbina, lo que puede desgastarlos a la vez y reducir la calidad del vapor. El aumento de la eficiencia del ciclo de Rankine puede ser por recalentamiento y regeneración. Esta última puede ser abierta y cerrada. El ciclo de Rankine por recalentamiento. El recalentamiento es una técnica que mejora la eficiencia al dividir la expansión del vapor en dos etapas mediante turbinas de alta y baja presión. Tras una primera expansión parcial, el vapor se recalienta a presión constante antes de ser enviado a la turbina de baja presión para completar su expansión. Su ventaja es que reduce la humedad de la turbina de baja presión, mejorando la eficiencia térmica y protegiéndolos a la vez de posibles daños. En el ciclo de Rankine por regeneración. La regeneración consiste en precalentar el agua de alimentación utilizando vapor extraído de la turbina. Esto reduce el calor requerido en la caldera, aumentando la eficiencia térmica. Los tipos de regeneración. La regeneración abierta. Mezcla el agua en una cámara de mezcla, generando líquido saturado. La regeneración cerrada. Transfiere el calor entre el vapor y el agua sin mezclarlos, utilizando un intercambiador de calor. Estos dos últimos mencionados podrían ser alternativas para poder mejorar la eficiencia del ciclo de Rankine. Otra alternativa de solución a la problemática es el ciclo de Rankine orgánico. La otra alternativa al ciclo de Rankine normal es el ciclo de Rankine orgánico, que es una variante en la que se utiliza fluidos orgánicos en lugar de agua, lo que permite su uso en aplicaciones de baja temperatura como biomasa, calor residual o energía geotérmica. Estos fluidos tienen puntos críticos más bajos, aumentando la eficiencia en condiciones de menor temperatura según Vilela en el año 2015. Según Cerrada en el año 2020, los tipos y criterios de fluidos orgánicos son las siguientes. Los tipos de fluidos orgánicos, pero primero debemos de saber qué son los fluidos orgánicos. Los fluidos orgánicos tienen la capacidad de cambiar de fase por debajo de los 100 grados Celsius a una atmósfera, lo que les da las ventajas significativas frente a otros fluidos que requieren de mayor energía para alcanzar el estado de vapor. Según la inclinación de la curva de vapor saturado en la presión de entrada a la turbina. Los fluidos se clasifican en tres categorías: húmedos, isentrópicos y secos. Los húmedos tienen una pendiente negativa, lo que provoca la formación de gotas durante la expansión. Este grupo incluye líquidos convencionales como el agua y el amoníaco, así como algunos orgánicos como el R134A. Isentrópicos poseen una pendiente infinita, lo que significa que no generan gotas, ya que la expansión ocurre manteniendo una entropía que coincide con la del estado de saturación. Ahora, los secos presentan una pendiente positiva y son las más adecuadas para las aplicaciones. Su expansión ocurre a condiciones de vapor recalentado y requieren menor cantidad de calor latente. Ejemplos comunes incluyen el isobutano y el pentano de la familia de los alcanos, además de refrigerantes como el R245FA y el R125. Los criterios de selección de los fluidos orgánicos deben de ser de un costo razonable, no inflamable, no tóxico, no corrosivo y respetuoso con el medio ambiente. El primer criterio, que es de costo razonable, especialmente en plantas de gran escala, es importante que el fluido sea accesible económicamente. Por ejemplo, en plantas geotérmicas suelen utilizar grandes inventarios de fluidos compatibles con el proceso para poder reducir los costos iniciales de instalación. No inflamable es que estas no te puedan derivar a un incendio, ya que generaría complicaciones y costos adicionales. No tóxico. El fluido no debe liberar gases dañinos que puedan afectar la salud. No corrosivo. Eso es esencial para proteger las tuberías y los materiales de los equipos de posibles daños. Respetuoso con el medio ambiente. Este aspecto se evalúan dos indicadores, que son el potencial de agotamiento de ozono, o ODP, y el potencial de calentamiento global, GWP. ODP, que es el potencial de agotamiento de ozono, representa el impacto de la sustancia en la pérdida de ozono, comparado con el efecto global de la misma cantidad de ozono liberado. El potencial de calentamiento global, GWP, mide la capacidad del fluido para almacenar
calor en comparación con la misma masa de dióxido de carbono, lo que permite evaluar su contribución al calentamiento global. En la práctica es casi imposible cumplir con todas las características deseadas en un fluido de trabajo. Durante mucho tiempo, los CFC o clorofluorocarburos fueron ampliamente utilizados debido a su excelente desempeño en la mayoría de los criterios, pero su uso disminuyó al descubrirse su alto potencial de agotamiento de ozono. Actualmente, los HFC o hidrofluorocarburos son los más empleados a nivel mundial. Sin embargo, las regulaciones más recientes exigen fluidos con un potencial de calentamiento global GWP significativamente más bajos. Para cumplir con esas normativas, los fabricantes suelen priorizar ciertos aspectos del fluido, sacrificando a otros. Ahora, en aplicaciones, ya que el ciclo orgánico es más beneficioso a comparación con el convencional, se mencionará la aplicación para aprovechar el calor residual de corrientes de baja temperatura en una refinería para convertirlo en energía eléctrica. A continuación, el proceso, donde empieza con la etapa de la evaporación. Aquí, el calor residual de la refinería se utiliza para vaporizar el fluido orgánico en un evaporador, aprovechando al máximo la energía térmica disponible. Luego, en la etapa de la expansión, el vapor orgánico generado a partir del calor residual se dirige a una turbina acoplada a un generador eléctrico, y aquí el vapor en expansión realiza trabajo mecánico haciendo girar las aspas, y el movimiento de este induce una corriente eléctrica en las turbinas del generador, transformando así energía mecánica en eléctrica. Después de salir de la turbina, el vapor orgánico pasa por un regenerador que transfiere parte de su calor al fluido frío que se dirige al evaporador. Y en las refinerías esta etapa es crucial, ya que mejora la eficiencia del sistema al reducir la cantidad de calor adicional necesario, optimizando así el uso necesario del calor residual disponible. Luego, en la etapa de la condensación, el vapor que sale del regenerador se dirige al condensador, donde se enfría y vuelve a su estado líquido mediante agua de refrigeración. Y por último, en la bomba ocurre la etapa de la comprensión. Aquí el fluido orgánico líquido es bombeado nuevamente al evaporador, reiniciando el ciclo. Y en las refinerías esta recirculación permite un aprovechamiento continuo y eficiente del calor residual, transformándolo en energía útil, reduciendo el impacto ambiental. Luego tenemos la aplicación en el complejo térmico Helishady. Este es una planta de producción combinada de calor y electricidad situada en el monte Hengil, en Islandia. Es una de las plantas más grandes del mundo y un ejemplo destacado en la implementación de tecnologías avanzadas para la generación sostenible de electricidad, como es el ciclo de Rankine orgánico. La planta tiene una capacidad de producción de 303 megavatios de energía eléctrica y 400 megavatios de energía térmica. Helishady aprovecha el calor del agua y vapor geotérmico provenientes de pozos profundos en la tierra, y se transfiere este calor a través de un intercambiador de calor al fluido orgánico. Luego, aquí en el país no es una aplicación como tal, pero sí es una propuesta de una planta geotérmica en Moquegua, de una tesis, que se llama Dimensionamiento y selección de una central geotérmica basada en el ciclo de Rankine orgánico, ubicada en el yacimiento geotérmico Jesús María en Moquegua. Este se enfoca en diseñar una central geotérmica que aproveche el calor de pozos de media entalpía en Moquegua, en Perú, donde la capacidad máxima de generación de electricidad de la planta es de 4,5 megavatios y la inversión para la planta geotérmica es de 56 millones de soles. Y los ingresos anuales por venta de energía son de más de 17 millones de soles. El objetivo de esta central es reducir la contaminación y satisfacer la creciente demanda de electricidad en el país. Bueno, respecto a los impactos del ciclo de Rankine convencional, tenemos que este emite muchos contaminantes, en especial el dióxido de carbono, provocando el aumento de gases de efecto invernadero y contribuyendo al cambio climático. Esto provoca lluvias ácidas. También tenemos como otro punto el excesivo consumo de agua, ya que este sirve para su refrigeración, y esto conlleva un riesgo de escasez y contaminación a los ecosistemas acuáticos. También perjudica la calidad del aire, provocando lluvia ácida, smog y en la salud como enfermedades respiratorias. Respecto al impacto en la salud humana, incrementará las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, etc. También perjudica los recursos
no renovables, ya que el uso de combustibles fósiles será agotado conforme sea su uso. Ventajas del ciclo de arranque orgánico. ¿Por qué este es bueno? Ya que este utiliza fluidos orgánicos en lugar de agua, lo que permite operar con calor residual de baja y media temperatura, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el impacto ambiental. Algunas ventajas claves serían el uso de fluidos orgánicos, que este permite operar a menores temperaturas, aprovechando el calor residual y reduciendo el uso de combustibles fósiles. La otra sería la recuperación del calor residual, ya que por la mejora de eficiencia energética, al utilizar el calor, disminuye la necesidad del uso de combustibles fósiles. La reducción del consumo de agua, disminuiría la demanda hídrica, reduciendo el impacto en los ecosistemas acuáticos. También este es compatible con las energías renovables, ya que integra fuentes como la energía solar y térmica y geotérmica, disminuyendo el impacto ambiental. Y para finalizar, pasamos con las conclusiones. Como número 1, tenemos que el ciclo de Rankine es esencial en la generación de electricidad, como expliqué en la introducción, sobre todo en las centrales térmicas porque permite transformar diferentes tipos de calor en energía útil, tanto en su versión convencional como en el ciclo de Rankine orgánico. Como segunda conclusión, tenemos que el ciclo de Rankine funciona gracias a 4 procesos termodinámicos que, al trabajar en conjunto, logran convertir el calor en energía eléctrica, como mis compañeros explicaron anteriormente. Cada uno de sus componentes, la bomba, la caldera, la turbina y el condensador, cumplen un rol fundamental en todo este proceso, permitiendo que este ciclo sea eficiente en la generación de energía. Como tercera conclusión, tenemos que en las plantas termoeléctricas, este ciclo de Rankine suele usar combustibles fósiles, que a su vez trae consigo un gran impacto ambiental. Las emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes que estos producen contribuyen al cambio climático, lo cual hace que sea cada vez más necesario buscar formas más sostenibles o complementarias para generar electricidad. Nuestra cuarta conclusión es que existen varias mejoras que pueden aplicarse al ciclo de Rankine, como reducir la presión en el condensador o aumentar la presión en la caldera, las cuales ayudan a hacerlo más eficiente. Estos ajustes permiten ahorrar combustible y reducir el impacto ambiental, lo cual hace que el ciclo de Rankine sea una opción cada vez más viable para cumplir con las exigencias de sostenibilidad actuales. Y como última conclusión relacionada específicamente a la número 3, el ciclo de Rankine orgánico es una alternativa interesante porque permite aprovechar el calor residual y funcionar a temperaturas más bajas, haciéndolo ideal para algunas industrias. Esto ayuda a reducir la dependencia de combustibles fósiles y a su vez generar energía de una manera más amigable con el ambiente. Como recomendaciones de nuestra investigación tenemos que se puede establecer políticas públicas para que se promueva el uso de tecnologías más limpias como el ciclo Rankine orgánico, como hemos visto, y fomentar esa transición hacia fuentes de energía renovables, lo cual también es fundamental crear incentivos fiscales y financieros para las industrias que inviertan en la optimización de sus procesos y en la adopción de tecnologías mucho más sostenibles. Estas políticas serán muy contribuyentes a un futuro energético más eficiente y un menor impacto ambiental alineado con los objetivos de la sostenibilidad global. También con respecto a la eficiencia del ciclo de Rankine convencional, para mejorarlo se puede reducir la presión en el condensador, lo que va a incrementar la eficiencia térmica. Sin embargo, se debe asegurar que la calidad del vapor no se vea comprometida por esta modificación. Otra recomendación adicional a esta, podemos que el sobrecalentamiento del vapor a temperaturas más altas, lo cual puede mejorar la eficiencia térmica, siempre y cuando se utilicen materiales capaces de soportar altas temperaturas sin comprometer la durabilidad de las turbinas. Además, se debe considerar la implementación de Rankine del recalentamiento y regeneración como métodos adicionales para maximizar la eficiencia del ciclo. Con esto concluimos nuestra investigación. Esperemos que la información presentada haya sido clara, útil e inspiradora para profundizar un poco más sobre el tema tratado. Agradecemos toda su atención y interés en este proyecto de investigación y los invitamos a compartir con sus comentarios, preguntas o reflexiones. Sigamos construyendo un conocimiento juntos. Gracias por acompañarnos.